Bueno chicos, hemos hecho un pequeño parón en lo que era el montaje y la edición de todas las charlas, las conferencias, incluso los vídeos que tenemos preparado de resumen de las jornadas del cómic Villa de Avilés, porque lamentablemente ayer, día 1 de octubre de 2018, ha salido ya en prensa a través de la edición SCC, que lo ha difundido a nivel nacional, la muerte de Carlos Ezquerra. Quien no lo conozca, Carlos Ezquerra es un dibujante español, zaragozano, que, entre otras muchas cosas, se puede decir que es el co-creador de casi lo que es un icono de personaje pop, por decirlo de alguna forma, no pop en el sentido de pop, sino pop de contemporaneidad, que fue el Juez Dredd. También ha colaborado en Perro de Estroncio, que también estuvo trabajando con él, o en Bloody Mary, ¿no? La sorpresa ha sido mayúscula, sobre todo porque, aunque sabíamos de su larga enfermedad y él la había puesto en redes sociales, el día anterior ya había publicado en su propia cuenta de Facebook que él se encontraba muy bien y que había salido para adelante. Una vez que superó el cáncer y se estabilizó, pues digamos que la muerte sobrevino, pues digamos, por las repercusiones a lo mejor de la enfermedad que tuvo y padeció durante tanto tiempo, ¿no? Pero no fue... y bueno, nos sentimos un poquito tristes simplemente por eso. Y más aún, yo dije, no sé cómo manejarlo y tal. Y nosotros, que tenemos un canal asturiano y tenemos que hablar de cosas asturianas y Comic Astur y todo esto, pues dijimos, recuerdo una vez que se hizo un especial de Juez Dredd. Un especial de Juez Dredd hecho aquí en Asturias. Y me gustaría comentarlo un poco como homenaje, incluso leer algunas de las frases que en ese momento aportaron algunos de los amigos y compañeros de trabajo de Carlos Ezquerra, el maestro. Bueno, no sé si todo el mundo conocerá el personaje Juez Dredd en ese momento, pero bueno, que sepáis que ya hay dos películas, una que se llama Juez Dredd, protagonizada por Sylvester Stallone, dirigida por Danny Cannon, y luego otra que es del año 2012, lo tenemos mucho más cerquita, en la que quien hace el papel principal es Karl Urban. Sin centrarnos y liarnos mucho la manta a la cabeza, a ver, yo decía, ¿cómo puedo hablar de Carlos y a la vez hablar de esta revista, de este especial que salió en su momento y que prácticamente es imposible de encontrar? O sea, no hay forma. Pues bueno, esto salió de una alianza porque es un producto 100% de aquí, de nuestra tierra, de Asturias. Porque salió de la alianza de Cactus Comics, que como bien sabéis en ese momento pues estaba encabezado por la gente de bueno, tipo Javi Rodríguez, Igor Medio, Germán García, toda esta banda, ¿no? Toda esta panda, que ya hablamos, incluso ya esa generación y de dentro de la viñeta, que era la otra publicación que en ese momento había junto con Les Brindolin, que representaba a Cactus Comics, y la otra publicación que teníamos que era dentro de la viñeta, sin olvidar ni muchísimo menos al Wendigo, por ejemplo, de Faustino Rodríguez Arbesú. Bueno, pues entre ellos dos surgió la posibilidad de hacer monográficos sobre personajes, y dentro de esos personajes pues estaba obviamente pues un consenso de muchas mentes, uno que te lleva más para cómic americano, uno que te lleva más para cómic europeo, uno que te lleva más para cómic inglés. No es que sea diferente, bueno, sí, ahora no son en Europa. Y entonces se llegó al consenso de hacer este pequeño ejemplar, esta pequeña revista de unas 40 páginas a color, en las que... La portada. Y en la que... Bueno, el color. Y en la que se intentó recopilar un poquito, pues tener una visión global del personaje y tal. Entonces se incluían ilustraciones inéditas realizadas por varios autores españoles que en ese momento estaban punteros o que podían despuntar, tanto españoles como asturianos, como bueno, donde fuese. Tal es el caso, por ejemplo, de que tenemos a Rafa Garrés, que en ese momento estaba haciendo Slane, un tal José Alfonso Cobo, que al final no colaboró. No sé quién es. No sabes quién es, pero mira, aquí está mi ilustración. La tengo por aquí. ¿No te la aceptaron? ¿Qué pasó ahí? No me quisieron en ese momento. ¿No te quisieron? No, a lo mejor es que entre esta y esta, lo cierto es que se parecía mucho a la que hizo Rafa Sandoval en ese momento. Y esta, por cierto, que está entintada por Javi Granda. ¿Le copiaste ahí? No, la verdad es que la hicimos independiente, pero llegamos a la misma conclusión. Entonces era un poco saturación, ¿no?
Bueno, pues volviendo al tema, antes de que tal, pues bueno, básicamente lo que se trataba era de reunir toda la información posible sobre este personaje. El centro era el personaje, era el juez Dredd, ¿no? Pero ¿quién puede hablar mejor del juez Dredd que la gente que ha participado en su creación? Entonces, en ese momento se estaba realizando el programa dentro de la viñeta y en la parte, bueno, pues estaba haciendo más cosillas. Entonces, Jorge Iván y yo tuvimos la oportunidad con el programa de entrevistar a Carlos Ezquerra en un momento dado, y en el Salón del Cómic del Principado, pues tener una charla muy amigable con Alan Grant. Y eso también se incluyó, con lo cual teníamos entrevistas, teníamos ilustraciones inéditas, pero nos faltaba algo más. Entonces se contactaron con diversos dibujantes que habían hecho pruebas para trabajar para 2000 AD o para el personaje de Juez Dredd. Dibujantes que a lo mejor no conocéis muchos. Poca cosa, a ver si me entiendes. No solamente te estoy hablando de Rafa Garrés, y te estoy hablando de Ángel Unzueta, o te estoy hablando de el último del último, que es nuestro querido y apreciado Isaac del Rivero, ¿no? Que también realizó unas páginas de muestra. Con lo que yo creo que teníamos un producto muy guapo para presentar. O sea, teníamos una cosita muy bonita que compilaba, pues, ilustración de veneración de autores que estaban incluso despuntando en ese momento, o que intentaban meterse en el mercado, o que ya estaban medio consolidados. Teníamos incluso las pruebas que se habían enviado a la editorial para trabajar con el personaje, y luego encima pues teníamos un par de entrevistas que habíamos realizado en ese momento, a veces con alguna pequeña dificultad, pero sobre eso hablaremos en otro momento, en los programas de radio o en persona, ¿no? Faltaba algo que le diese cohesión a todo el producto, y la cohesión la dio Norman Fernández y Germán Menéndez, que fueron los encargados de, primero Norman, como alma mater, sapiencia superior y documentador nato, hizo un recorrido prácticamente a lo que era toda la historia del juez Dredd, que en un artículo maravilloso, extenso, meticuloso y bien sabido de lo que era el personaje, en la que te desgrana parte de su historia, su interpretación y cómo puede salir adelante y cómo ha llegado a ser lo que era, ¿no? Estupendo. No había Wikipedia entonces, ¿eh? No había Wikipedia. Esto era no había casi tirar internet, o sea... Tenías que tirar, esto estamos hablando del año 2000, cerca del Eso año es a 2000. huevo, o sea, eso es a huevo. Y claro, y entonces dices tú, madre mía, ¿cómo haces esto? Es una tesis prácticamente. Y lo más curioso y lo que más me gustó es que todo el mundo se volcó un poco, porque la portada que veis aquí, que está dibujada por Rafa Garrés, que en ese momento la estaba petando en ese momento. Portada es doble. Una portada doble, como podéis ver aquí. Os la ponemos ya en pantalla y tal. Esta colaboración entre Dentro de la Viñeta y Cactus Comics quedó así. Era una ilustración a color que tenía también un póster central. Que es el mismo, en blanco que es el mismo, en blanco y negro. Mejor en blanco y negro, ¿no? Mejor en blanco y negro. Bueno, mejor en blanco y negro, pero hay que decir mejor que este color lo aplicó Javi Rodríguez. Entonces Javi te pilló. Da igual. Te pillado. Era el primer momento también, era cuando empezaba a colorearse por ordenador. El que ha vivido de ello, del color, fíjate. Y pues era, mira, de los primeros trabajos que empezó él un poquito a indagar. Digital, además, ¿no? Me parece que esto es digital, completamente. Pero primero que era digital. Hay que reconocer que no es una cosa del otro mundo. Yo te quiero mucho, Javi, pero no todos tenemos inicios. Exactamente, todos tienen inicios, pero bueno, tener esta obra completa, pues me pareció en ese momento maravilloso. ¿Qué te pareció la revista, esta propuesta, bueno, esta idea, que al final se quedó en prácticamente este número y alguna cosita más especial que se hizo por ahí? Pues pero la revista es una tesis doctoral prácticamente de lo que fue el juez Dredd. Norman Fernández. Sí, documentado, exhaustivo y muy interesante, muy educativo. Y se ve que se ha hecho un análisis y se ha leído todo prácticamente del juez Dredd, que no es fácil de conseguir, más en aquella época, no, en un momento en que no había internet. Tenías que tener... la había, pero no la había... Sí, pero no había Wikipedia. No tienes acceso a los cómics tal y como puedes tener igual ahora, de otra manera y tal. Y sí, es muy curioso, sobre todo, una de las partes que más me hizo gracia o me hizo curiosidad es cuando le preguntan a Alan sobre la película, si le gusta la película, y dice que no le ha gustado nada, porque se supone que el juez Dredd es como una crítica, una parodia de un fascismo futurista, es decir... Como tiene que ser la buena ciencia ficción, es qué pasaría si, o cuidado con... Todo llevado al extremo y extrapolado a... Exactamente. Unos jueces que en cualquier momento pueden impartir justicia y son unos cabrones, son jueces, jurados y verdugos a la vez. O sea, son
tienen todos los ámbitos de la ley en su mano, ¿no? O sea, lo que es la fuerza ejecutiva. Entonces no son precisamente unos santos. Llega a Hollywood y hace de esa idea un héroe, ¿no? Y más que aparte que le quita el casco. Le hacen Stallone, ¿no? Hacen Stallone. Es que es lo que me... Pero claro, yo estoy pensando que si no se podía poner el casco Ezquerra, claro, es que era porque seguramente a Stallone... O sea, es que a lo mejor Stallone también no lo lleva en la película porque no le cabía. Pero es que es como todo. Tienes una Star System, tiene que vérsele la cara. O sea, tiene que vérsele. Hay que poner en comentario que en el cómic nunca se le ve la cara al Juez Dredd. Nunca. Y eso fue muy criticado para hacer casi una especie de superhéroe, casi una especie de una segunda revisión de Demolition Man. Pero es que entonces no pongas a Stallone. Pero claro, como es un proyecto propio de Stallone, dice, pues yo a mí mi jeto se tiene que ver. O sea, porque es el... Como sea. De todas formas, Carlos Ezquerra hizo la adaptación al cómic y el propio Stallone le mandó una serie de rectificaciones. Y no creas que eran referentes a si tenía la boca torcida o no tenía la boca torcida o si se notaba la parada. No, era básicamente que es que le había dibujado con menos pelo del que Stallone consideraba que tenía. Sin embargo, la segunda versión de Karl Urban, que también, o sea, mientras la de Stallone se mantuvo, digamos, relativamente en taquilla y tal, la segunda del 2012 de Karl Urban, que es absolutamente fiel y me parece una película maravillosa, es absolutamente fiel al cómic, incluso le da un poco más de vuelta en algunos sentidos. Sin embargo, esa fue un fracaso comercial. O sea, siempre se ha rumoreado que es una segunda parte, una serie de televisión, siempre ha estado ahí, ha estado a punto de hacer más proyectos de estilo, pero no acaba de empujar. A mí esa peli tampoco te creas tú que me dio más, ¿eh? Me parece que le falta bastante punch, solamente un decorado interno, quizás no fuera la mejor versión del cómic. No, pero se aproximaba más que a la de Stallone, sí, que era con Demolition Man. Pero me refiero que no era igual para una primera aventura de Juez Dredd, pues igual no era la más adecuada, ¿no? Quiero decir, porque tampoco ves al personaje definido perfectamente o esa ciudad, esa Megacity. Sí, la ves cómo está sucia, cómo está todo arruinado, cómo está tal, pero prefiero que no es un claro ejemplo. Es decir, el Juez Dredd tiene que ser un hijo de puta, tiene que ser casi el malo de la película. Tiene que ser un personaje sucio. Es un fascista, o sea, quiero decir, o estás de acuerdo conmigo o te pego de hostias, ¿no? Y eso no se refleja en ningún momento. De hecho, Hollywood cuando Sylvester Stallone lo toma, lo convierte en héroe y lo convierte en el bueno de la película. Y entonces es como que está abrazando casi ese fascismo que estaban criticando, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa, que es que, si bien sabéis, el símbolo de Juez Dredd, aparte de los galones, pues es precisamente tanto en las sombreras o a veces incluso en la chapa, aparece un águila. Ese águila, el creador gráfico fue Carlos Ezquerra, y se creó en el momento que se creó, que fue en los años 70, así que ese águila en España, ¿a qué os puede sonar? Pues obviamente es una inspiración que él introdujo, Carlos Ezquerra, al personaje, que obviamente se refiere pues a cierto águila que... A cierto águila, sí, al único águila que adorna cierta bandera. Y precisamente es Sota Caballo Rey. Aquí mando y aquí doy, ¿no? Claro, efectivamente. Además, este tipo de cómics tan adultos, tan diferentes y tan entendibles quizás en Estados Unidos o fuera de Europa, porque tenemos también ahí la influencia de no sé, tiene ese rollo de Constantine o ese rollo de... Es ese cómic adulto, no son superhéroes. O sea, es otro rollo. O sea, es... Necesariamente no tienen por qué serlo. Carlos Ezquerra se prestó a hacer aparte de su visita a las jornadas del cómic Villa de Avilés, pues se prestó a hacer una entrevista en el programa de radio vía telefónica, que está aquí prácticamente reproducida. Y me gustaría, pues, aparte de comentar la obra, pues leeros un par de párrafos de lo que él dice sobre el personaje y dejar memorando de lo que sus compañeros de trabajo pensaban sobre él. A la pregunta que sutilmente plantea el programa dentro de la viñeta, dice: ¿cuáles son las diferencias más sustanciales entre trabajar entre los dos guionistas, John Butler, Pat Mills o, por ejemplo, Alan Grant? También podría estar incluido. Y él responde: hombre, el Juez Dredd es John Butler. Eso es indiscutible. Entonces es el que, digamos, él más ha dominado al personaje. Eso es definitivo. Lo ha dominado al completo. Alan Grant ha hecho bastante en colaboración con Butler, pero en solitario poco. Dredd y Garth Ennis empezó a trabajar con el personaje, haciéndolo bastante bien, por cierto. La primera historia la dibujé yo,
Y Pat Mills nunca ha escrito el juez Dredd, pero no se puede negar que la contribución de Pat Mills ha sido importantísima a la concepción final del personaje. El dentro de la mitad le pregunta, ¿pero alguna vez te has llegado a probar el casco que usó Stallone de verdad? Dice, no pude probarme el casco. Me tuve que probar otro de un extra porque el de Stallone no me cabía. No sé si es que yo soy muy cabezudo o... Tiene pequeña Stallone. La cabeza. Sí, la cabeza. Lo que ocurre es que Stallone tiene una cabeza muy pequeña. Incluso muchas mujeres no se la pueden poner. Fuimos allí con una secretaria y tampoco pudo ponérselo. Es que no es un hombre muy alto, debe medir entre 1,75 y 1,77. Y sin embargo está muy bien proporcionado. Entonces, al tener la cabeza muy pequeña, en la pantalla aparenta ser más alto. Sin embargo, las sombreras y los demás, que también eran de él, sí que me las pude poner. ¿Es Dredd tu hijo favorito? Bueno, como se dice, todos te han ayudado a pagar la casa. Pero en realidad a todos les tienes cariño, porque a todos les pones una parte tuya. Y como todos han salido por mi cuenta y riesgos y que me forzasen nunca, la verdad es que todos son hijos predilectos. Es imposible deciros cuál es mi preferido. Alan Grant tuvo en esta revista estas palabras hacia Carlos. Carlos es, en mi opinión, un genio. Él creó visualmente al juez Dredd. Él creó visualmente al perro de Strontium Dog. Y muchísimos personajes más. No, por cierto, demasiado conocidos en España. Carlos, en mi opinión, es un genio del cómic. Es como Pat Mills o como John Butler. Es un creador. No es bueno interpretando los personajes de otros, pero hace que sus personajes, los propios, los hace a la perfección. En los cómics hay dos tipos de autores, tanto guionistas como dibujantes. Unos que crean personajes y hay otros que los interpretan. Ahora hay muy pocos autores capaces de crear sus propios personajes y que tengan éxito. Casi todas las historias surgidas en Inglaterra en los últimos 20 años han estado la persona de Carlos presente. Hay un dicho en Inglaterra que dice que nadie es profeta en su tierra. Esto es lo que le ha pasado a Carlos en España. Adiós, maestro.